Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender cómo crear un sitio web con sistema de blog con Gatsby y Netlify CMS. De hecho, mi sitio web está construido así, de la manera en la cual les voy a enseñar. Y si no le han echado un vistazo, pues echen un vistazo para que vean cómo es que funciona este sistema de blog, de sitio web. Quienes no conozcan Gatsby, Gatsby es un framework para React que nos permite crear sitios estáticos. Y la ventaja de un sitio estático es que es absolutamente veloz. No hay mucho tiempo de carga, como podrán ver. Es inmediato, vean, esto es por demás sorprendente. Si acaso aquí lo que te harán cargar fue el video, pero son muy rápidos, son muy geniales y lo mejor es que se ahorran muchos gastos, por ejemplo en hospedaje. Este sitio web yo lo tengo corriendo en Netlify, que es otra herramienta con la cual vamos a estar trabajando, que también recomiendo. El video no es patrocinado por Netlify, pero sin duda alguna es un muy buen servicio. Entonces, si les interesa, lo primero es abrir nuestra terminal, como ya es costumbre, y lo que vamos a hacer es instalar el CLI de Gatsby, es decir, la interfaz de líneas de comando. Para ello van a requerir, por supuesto, tener instalado Node, y en su terminal vamos a correr npm install pero yo, como estoy en Mac, me olvidaba el sudo. Si están en Mac, no olviden colocar sudo antes del comando. npm install global Gatsby CLI. Nos pide la contraseña, la insertamos y ahorita nos va a instalar las herramientas para poder acceder a todas las funciones que requerimos. Esto es lo primero. Y mientras se instala, vamos a hablar de Gatsby y cómo es que va a funcionar lo que estamos por hacer. Gatsby, como les dije, es un framework. Este es Gatsby. Y Gatsby lo que hace es que se alimenta de componentes en React. Entonces necesitan tener un poco de conocimiento en React. Se alimenta de contenido que puede ser por alguna API o puede ser con Markdown. Nosotros estaremos trabajando con Markdown. Y además te organiza todo con GraphQL. Entonces GraphQL es una herramienta muy poderosa, es una forma de generar queries. Y entonces Gatsby toma todo esto y te construye un sitio web estático, el cual tiene muchas ventajas, entre ellos el tiempo de carga. Entonces esto es básicamente cómo funciona Gatsby. Pero adicional a ello, nosotros vamos a trabajar con un CMS. Un CMS es un Content Management System, el cual nos permite administrar el contenido, como pueden deducir a través del nombre. ¿Y cómo va a funcionar? Muy sencillo. Vamos a tener nuestro repositorio en GitHub. ¿Ok? En GitHub vamos a tener todo nuestro código. Y dentro del código van a estar las publicaciones del blog. Entonces este es un lado. Este es el lado A. Lo que va a pasar es que vamos a tener este repositorio enlazado con Netlify. Netlify, que sería el lado B, Netlify va a agarrar el repositorio y a través de Gatsby nos va a crear nuestro sitio web, www.sitioweb.com, y aquí va a estar todo el contenido de nuestro repositorio. Adicionalmente, Netlify nos va a proveer un sistema de autenticación al cual vamos a acceder desde www.com, nuestro sitio web /admin. Y aquí lo que va a suceder es que vamos a tener un sistema de autenticación en el cual distintas personas, si así lo requerimos, van a poder acceder, crear contenido, crean alguna publicación, y este lado C lo que va a hacer es que va a enviar la publicación al repositorio. Estas personas no tienen acceso al repositorio, tienen acceso a este panel de administrador, y desde aquí envían el contenido, se hace un commit, se actualiza el sitio web, y así es como va a estar funcionando. Esto es por demás genial porque al final del día nosotros vamos a ser los dueños del contenido, a distinción de otros sitios y otros CMS que están como que en cierta manera encerrados. Nosotros vamos a ser siempre dueños del contenido. Entonces el día que deseemos cambiar, que ya no queremos estar con Netlify, por ejemplo, nos cambiamos a otra plataforma,
y seguimos siendo dueños del contenido. Va a estar siempre bajo nuestro control en el repositorio. Y adicionalmente estas personas no van a poder meter mano del código, del estilo, de los componentes. Ellos solamente van a poder crear contenido, el cual va a ser actualizado desde aquí. Entonces, si les interesa, vamos a continuar, que asumo que ya debiera estar desde hace rato la terminal. Ya instalamos el CLI. Lo siguiente, vayan a la carpeta donde quieran estar trabajando. En mi caso yo voy a estar trabajando desde desktop. Y desde aquí, desde el desktop, vamos a correr el asistente de Gatsby. Hay uno que es Gatsby New. Si nosotros lo corriéramos desde aquí, iniciaríamos el asistente de Gatsby, el cual de momento pues se queda corto porque vamos a trabajar con una plantilla. Otra ventaja que nos ofrece Gatsby son las plantillas o starters. Si ustedes buscan en internet Gatsby Starter, verán que esto nos lleva a una biblioteca de plantillas que tienen muchísimas características. Están pensadas para e-commerce, para blogs, distintas características. En nuestro caso vamos a escoger una plantilla que es el punto medio entre personalización, es decir, no viene muy trabajada, por lo tanto no tenemos que estar cambiando muchísimo en cuanto a estilo, lo hacemos a nuestra manera. Y es el punto medio también en ajustes, nos ahorra un par de ajustes que son un tanto tediosos. La plantilla que hablo es esta de aquí, Gatsby Starter Blog. Entonces vamos a copiar este enlace. Regresamos a la terminal. Colocamos el nombre del proyecto. Vamos a llamarlo sitio web CMS. No sé, y pegamos este enlace. Damos Enter. Y lo que va a suceder es que nos va a copiar todos los elementos de esta plantilla. De modo que nos va a crear el repositorio con todo listo para andar. Y debiera ser todo listo tal cual como nos ilustran aquí en el sitio web. Algo así es como lo que estaremos recibiendo. Muy bien, entonces regresamos a la terminal. Vamos a esperar un poquito. No debería tomar mucho. Mientras tanto, si les gusta este video, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la notificación de videos. Muy bien, aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es abrir esta carpeta desde nuestro editor de texto. En mi caso, yo voy a trabajar con VS Code. Abrimos, ejecutamos la terminal interna desde aquí y vamos a correr Gatsby Develop o Develop, ni idea cómo se pronuncia. Esto nos va a correr el ambiente de desarrollo, es muy similar al npm start. Aquí está corriendo todo bien, todo en orden. Esperamos igual unos segundos a que nos arroje la liga, que si no me equivoco el puerto debiera ser el 8000. Aquí está. Control clic y esto nos lleva a nuestro sitio web. Como pueden ver, estamos en el localhost 8000. Nuestra máquina local, esto es una vista previa de cómo debiera verse nuestro sitio web. Y como podrán ver, esta plantilla pues ya trae en cierta manera un sistema de publicación de blog. Aquí nos está llevando, sí, muy bien. Todo en orden. Ahora, hasta aquí esto es lo que nos ofrece la plantilla. Vamos a ver qué es lo que incluye. Nos venimos aquí al folder, al editor de texto. Lo que encontramos aquí es una jerarquía bastante estándar de Gatsby. Como podrán ver, tenemos un SRC, un source, un fuente clásico de React, por ejemplo. Tenemos nuestros módulos, el public, content. Aquí en content tenemos el sistema de entradas para el blog. Esto es lo que ya trae la plantilla. Y tenemos 3 archivos muy importantes. El primero, que bueno, este no es tan importante, Gatsby Browser. Esto de aquí lo que hace es, aquí incluimos elementos que requerimos para cuestiones de estilo. Por ejemplo, esto de acá es buenísimo para resaltar código. Tenemos el Gatsby Config. Aquí vamos a encontrar los datos del sitio web y los plugins. Esta parte de plugins es muy importante. Cualquier ajuste que quieran hacer a plugins probablemente lo van a tener que hacer desde aquí. No voy a entrar en mucho detalle. Si acaso aquí podemos cambiar un par de nombres, algo como Lasfito. Vamos a ponerle Lasfito Matthews.
Y en descripción vamos a ponerle ¿no? Por ejemplo, esto es para que lo personalicen. Y el más importante quizá de todos estos archivos es Gatsby Node. Les había comentado que Gatsby se alimenta de componentes, que aquí están nuestros componentes React. Se alimenta de contenido, nuestro contenido está aquí. Y que entonces Gatsby lo que hace es que se alimenta de ambos y te genera sitios web estáticos, páginas. ¿Cómo se genera este proceso? A través de aquí, Gatsby Node. Aquí es donde vamos a configurar qué páginas queremos que se generen de forma automática con base en el contenido que tengamos. Por ejemplo, aquí le decimos aliméntate de esta plantilla. Esto está en Source, Templates. Esta es la plantilla de cómo queremos que sea o cómo queremos que sea nuestra página de blog. Pero regresando aquí a Gatsby Node, le decimos aliméntate de esta plantilla, que al final del día es un componente. Hacemos un query de qué información queremos estar representando. Fíjense que esto es, encuéntrame todos los archivos en Markdown, ordénamelos así, máximo 1000. La información que requiero es el ID y el slug. ¿Y esto de dónde lo va a obtener? De aquí, del contenido. Por ejemplo, este Hello World, lo abrimos. Aquí tiene toda la información. ¿Vale? Aquí tenemos la URL. Y todo esto es para generarnos las páginas de forma programática. Es decir, no tenemos que estarlas creando nosotros una por una, como ya habrán visto. Entonces, estos son muy importantes dentro de Gatsby. Tenemos el clásico package. Y aquí en Source, vamos a ver Source, tenemos componentes en React, imágenes, que, bueno, supongo servirán para los componentes, páginas. Ojo, esta carpeta especial de páginas, esto es para hacer la distinción entre contenido o páginas creadas a través de contenido y páginas que serían como páginas estáticas, páginas no estáticas, páginas normales como el inicio, que aquí tenemos el index, el página no encontrada, el acerca, el servicios, el fact, todo esto. ¿Y cómo crean las páginas? ¿Cómo crear las páginas Gatsby? Muy sencillo, como podrán ver, vamos a ver la de index. Esto es un componente. Aquí está componente, bla, 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 que lo exporta, blog index. Entonces, aquí está todo el contenido. Esto es lo genial. Podemos crear páginas a través de componentes componentes de React. Pero yo podría aquí agregar una página que se llame acerca. Vamos a crear esta página que va a regresar un hola, me llamo Luis. Lo guardo. Y si yo me vengo a la página, aquí al ambiente de desarrollo, aquí me marca un error. Es porque me estoy ¿qué me está faltando? Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a copiar esto de aquí. Bueno, mejor vamos a correr nuevamente el ambiente de desarrollo. Nos está creando el paquete. Listo. Vamos aquí a la página y vamos a visitar acerca. Hola, me llamo Luis. Aquí lo tienen. Es así como funciona. Entonces, todas las páginas que deseen añadir, que sean como que propias del sitio web, que añadirían algún menú, pónganlas aquí, en la carpeta de páginas. Pero bueno, por último el template, tenemos esta plantilla para la publicación de blog, que aquí básicamente lo que estamos diciendo es cómo queremos que Gatsby presente el contenido de nuestro blog. Si queremos tener algún encabezado, si queremos tener algún pie de página, si queremos tener al autor, el enlace a los artículos. Y esto lo hacemos desde aquí, desde la plantilla. Entonces aquí vamos añadiendo componentes. Por ejemplo, tenemos este componente de artículo, tenemos este componente de encabezado, este componente de bio, que el bio supongo que es la biografía, que podemos encontrar aquí. La biografía. Y esto es muy pero que muy útil porque podemos tener distintas plantillas. A lo mejor tienen categorías. Yo en mi sitio web tengo una categoría de tutorial, una categoría de blog. Con estas plantillas podemos crear distintos layouts para que representemos nuestro blog de manera personalizada. Pero vale, hasta aquí
Todo bien, todo esto es parte de la plantilla inicial con la cual arrancamos. Lo siguiente es añadir Netlify CMS. Que Netlify CMS es un servicio, un administrador de contenido que nos va a permitir poder crear publicaciones sin tener que estar metiendo mano aquí al repositorio. Porque ahora mismo yo podría venir acá, crear un artículo que se llame, no lo sé, cuarto post. Y aquí agregamos un archivo Markdown. Le ponemos index. Vamos a copiar esto de acá. Lo pegamos aquí y vamos a llamarlo cuarta publicación. Aquí vamos a ponerle el para distinguirlo. Guardamos, nos lo actualiza, venimos aquí al inicio y aquí tendría que estar cuarta publicación. Es decir, ahora mismo si yo quiero crear contenido, tengo que estar editando y haciendo todo esto, lo cual no es malo, pero puede ser tedioso. O si queremos compartir o crear alguna plataforma para que muchos usuarios puedan publicar, pues aquí corremos el riesgo de que si les damos acceso, vengan acá y nos editan el código fuente. Ahí es donde entra Netlify CMS. ¿Y cómo lo añadimos? Muy sencillo. Yo siempre recomiendo que nos enseñemos a buscar a través de Google y es lo que haremos el día de hoy. Vamos a visitar aquí, o mejor dicho, buscar Netlify CMS. Bueno, que aquí lo puse al revés, pero no importa, aquí llegamos al mismo. Netlify CMS, sí, bla, bla, get started. Y aquí nos da la opción de empezar con alguna plantilla que ya incluya el CMS, lo cual no haremos. Lo que nosotros haremos es añadirlo a algún sitio existente. Muy bien. Lo primero es que necesitamos un folder llamado admin dentro de la carpeta de static. Entonces nos regresamos al editor. Aquí tenemos nuestra carpeta de static. Creamos el folder admin y nos indica que debemos añadir dos archivos, un index HTML y un config YML. Perfecto, agregamos un index HTML y un config YML. El index va a ser la página que nos va a llevar a la interfaz, al editor gráfico para poder publicar artículos. Entonces usualmente tendríamos que personalizarla, pero aquí los chicos de Netlify ya nos dan un código para que esté relativamente personalizada. Tiene accesos, lo que importa, no está muy preciosa que digamos, pero eso es lo de menos. Ok, esto es lo primero. Lo siguiente, la configuración. Este archivo de config YML es donde vamos a configurar cómo va a estar funcionando nuestro CMS. Lo primero es el backend. Y aquí con esto que haremos de utilizar Git Gateway, lo que estamos haciendo es permitir que Netlify pueda leer GitHub y que lo que se publique desde aquí, desde la interfaz gráfica, se envíe al repositorio. ¿Cómo hacemos eso? Con este código que estábamos copiando. Y esto solo funciona, aquí nos indica, para GitHub y GitLab. Entonces, ojo con ello. Nos regresamos aquí al editor. Vamos a pegarlo. Lo primero. Lo siguiente. Nos indican si queremos añadir un vista previa, un borrador. Porque usualmente cuando ustedes publiquen algo, se publica, valga la redundancia. Pero si añadimos esto de acá, lo que nos va a permitir es guardarlo como borrador, guardarlo en revisión, guardarlo listo y luego ya entonces publicarlo, lo cual es bastante conveniente. Aquí no me lo copió. Vamos a copiar esto de aquí con todo y comentario, nunca está de más. Ok. Lo siguiente, continuando con la configuración, ¿dónde queremos guardar las imágenes? Entonces, el editor gráfico o la interfaz de Netlify CMS nos permite añadir imágenes. Y aquí vamos a indicar dónde queremos guardarlas. A mí no me gustaría añadirlas aquí, las voy a guardar en Assets. Y aquí vamos a guardarlo en Images. Es costumbre propia, pero ustedes pueden guardarla donde desean, incluso aquí en Source Images no estaría mal tampoco. Lo siguiente, ¿dónde queremos crear o guardar las
las entradas que se generen desde la interfaz. Para ello, ¿dónde está? Media folder. Bueno, creo que me estoy adelantando. Esto viene acá. Ok, los siguientes son las colecciones, perdón. Las colecciones, pueden pensar en las colecciones como los tipos de publicaciones que desean administrar. Por ejemplo, en mi sitio web yo tengo una colección de blog, las cuales tienen una vista propia, y tengo una colección de tutoriales, la cual tiene URL propia, lo mismo blog, tutoriales aquí arriba, y estos de aquí, por ejemplo, tienen video, ¿no? La inserción de video en lugar de una foto de portada. Y distintas propiedades. Esto es el tema de colecciones. Pueden pensar en categorías, por ejemplo. No provienen de categorías, pero tipo de contenido. Y aquí lo que tenemos que hacer es definir qué tipos de contenido queremos trabajar. Para ello, Netlify nos da un pequeño código que podemos copiar. Vamos a copiarlo. Pegamos aquí y vamos a revisarlo. Aquí, la primera colección que vamos a crear se va a llamar blog. Y en etiqueta va a llevar blog, lol. ¿Y dónde se va a guardar? Fíjense que aquí nos lo está guardando en posts, blog. Lo que haremos es guardarlo aquí en contenido blog. Entonces borramos esto y creamos content. ¿Por qué guardarlo aquí? Porque al guardarlo aquí, a través de este Gatsby Node, lo que vamos a poder hacer es que todo lo que se publique desde Netlify se guarda aquí, y Gatsby Node nos va a ir creando las páginas. Recuerden, Gatsby Node está configurado para alimentarse desde acá. Muy bien. Lo siguiente, sí se pueden crear documentos, el nombre del documento aquí, y luego los campos. Estos campos pueden verlos como propiedades o metadatos incluso. Por ejemplo, tenemos un campo que se llama layout, el cual indica qué tipo de template debiéramos trabajar, en este caso blog. En caso de que más adelante tengan más templates, aquí pueden ir haciendo el enlace. Luego título, el título del documento, la fecha de publicación, imagen destacada, de rating no nos sirve, y el cuerpo, ¿no? Muy importantes no son todos los campos. Aquí Netlify nos indica dónde podemos ver todos los campos. Echen un vistazo porque son muy útiles. Vamos a crear campos que sean booleanos, verdadero o falso, que lleven código para escoger color, lista, imagen, objetos, relaciones. Por ejemplo, relación de autor, que cuando hagas clic escrito por tal persona te lleve a la ficha de tal autor. Número, texto, archivo. La verdad que eso está muy genial. Entonces no hago mucho hincapié, ustedes pueden echarle un vistazo. Y podríamos incluso crear otra colección. Vamos a copiar esto. Vamos a pegar. Aquí muy importante que tengan ojo con los márgenes. Lo vamos a llamar tutoriales. Aquí por ejemplo vamos a poner tutoriales. Se va a guardar en content tutoriales. Todo lo demás igual. Y listo. Ya tenemos dos colecciones. Y ahora que lo pienso, les estoy diciendo que tengan ojo con el margen y ya no estoy teniendo ojo. Ok, ahora sí están al parejo. Regresamos aquí a la guía de Netlify CMS. Aquí nos da más información acerca de las colecciones. Y ya por último, lo que nos hace falta es poner en juego un sistema de autenticación. El sistema de autenticación lo que nos va a permitir es que las personas de aquí se autentiquen y digan: yo soy el usuario A, yo soy el usuario B. Netlify corrobora que sí son quienes dicen ser, y entonces ya les da acceso a crear contenido y que dicho contenido venga a parar en nuestro repositorio. Para ello, aquí Netlify nos indica que tenemos que agregar este código en dos sitios. El primer sitio es el index que creamos en la carpeta de administrador. Aquí en static, admin, index. Mira, aquí lo tenía abierto. Este código es un script, por lo tanto va entre las etiquetas de head, de cabeza. Ok,
¿Y dónde más lo tenemos que pegar? Lo tenemos que pegar en nuestra página index, que es esta de acá. Ok. Tenemos esta parte de aquí. Tenemos esto de acá es un script. Y el script no se puede pegar en cualquier lado, Ojo con ello. Para poder acceder a la etiqueta head desde Gatsby, Gatsby nos da un componente que se llama helmet, el cual vamos a ocupar. Para ello, aquí en layout vamos a añadir el componente helmet. Aquí nos da la opción de autocompletar. No, este no era. Helmet. Aquí está React Helmet. No. Bueno, lo vamos a poner así. Cerramos. Y aquí vamos a poner el script. Mira, no me lo copió. Déjame regreso. Lo copio. Me voy al editor. Y entonces todo lo que pongamos aquí entre helmet, Gatsby automáticamente lo va a poner en las etiquetas de head. Y aquí nos marca que no está definido. Entonces lo vamos a importar desde aquí. React Helmet. Listo. Ok. Entonces, habiendo colocado este script en el index y habiéndolo colocado en nuestra página del admin, lo que ya podemos hacer entonces es subir nuestro sitio web, nuestro repositorio a Netlify, y a partir de ahí tendremos acceso a este sistema de autenticación. Para ello vamos a crear aquí una nueva terminal y vamos a cargar este código, este proyecto a GitHub. Vamos a ir a nuestro navegador, ya podemos cerrar esto de aquí. Cerrar esto de aquí. Este ya lo podemos cerrar también. Vamos a GitHub. Vamos a crear un nuevo repositorio. Vamos a llamarlo, en mi caso lo voy a llamar Gatsby Netlify CMS. Lo creamos. Vamos a cargar nuestro código de aquí. Para ello primero hay que hacer un buen commit. Añadimos todo. Creamos el commit. Vamos a ponerle primer commit. Y vamos a añadir este repositorio remoto. Y luego vamos a cargarlo hacia allá. Listo. Si yo me vengo para acá y actualizo, vamos a encontrar el código. Código o repositorio, mejor dicho, desde el cual Netlify va a poder crear el sitio web. Accedemos o creamos cuenta en su caso. Aquí escogemos nuevo sitio desde Git. Nos va a preguntar cuál queremos trabajar, GitHub en este caso. Y vamos a buscarlo. Se llamaba, aquí está, Gatsby Netlify CMS. Vean que llevo 2-3 clics. Aquí todo en orden, nos quedamos con los defaults y le damos en publicar. Ahorita lo que Netlify va a hacer es, va a visitar el repositorio. Netlify se va a dar cuenta de que es un repositorio que trabaja con Gatsby y entonces va a hacer los ajustes adecuados para que todo salga bien y todo salga en orden. Mientras tanto, el último paso que nos va a hacer falta es indicarle a Netlify que desde este sitio web queremos trabajar con el sistema de autenticación que Netlify ofrece. Visitamos aquí Site Settings, nos vamos a Identidad y lo iniciamos. Ok, ya está iniciado. 2 puntos muy importantes. El primero, ahora mismo cualquiera va a poder registrarse. Vamos a dejarlo abierto mientras creamos nuestra cuenta. Yo les recomiendo que una vez que se hayan registrado ustedes lo cambien a invitación únicamente. Y lo segundo es, aquí hasta el final, dar permiso a Netlify para que quienes creen contenido puedan hacer cambios en GitHub. Aquí está. Vamos a decirle que sí, si queremos que se hagan los cambios en GitHub. Perfecto. Y si acaso, si queremos vernos un poquito más fancies, por ejemplo aquí nos da la opción de crear más proveedores. Ahora mismo el que está por default es correo.
Vamos a añadir Google, por ejemplo. Damos aquí en autorizar y listo. Ya con ello, con la identidad, con el registro abierto y con aquí Git Gateway autorizado, quienes accedan a la interfaz de nuestro sitio van a poder crear contenido mismo que será pues aquí cargado en el repositorio. Vamos a ver cómo va el sitio web en cuanto a deployment. Sigue en progreso, vamos a esperar unos cuantos segundos y les muestro qué es lo que tocaría estar haciendo para cuestiones de la organización del contenido. Muy bien, aquí está ya listo. Ya nos creó el sitio web, vamos a visitarlo, nos dio este enlace. Lo abrimos y aquí está nuestro sitio web. Este es el enlace. Obviamente ustedes pueden añadir algún dominio personalizado. Aquí está añadir custom domain. Pero vean qué velocidad. O sea, es una fracción de segundo, nanosegundo incluso. Es la ventaja de los sitios estáticos. Ahora, yo quiero publicar contenido, ¿ok? No quiero estarme metiendo al repositorio. Más esto ya no lo voy a cerrar. Lo que voy a cerrar es cerrar el editor. No quiero líos. Y ahí es donde entra Netlify CMS. Vamos a cerrar esto de aquí. No me interesa. Vamos a cerrarlo también. Sí, no, guardar, adiós. Yo quiero publicar contenido sin meterme con código. O quiero que alguien más publique por mí. O quiero tener una plataforma. Para ello, vamos a visitar aquí diagonal admin. Y esto nos va a llevar al backend, al administrador. Aquí nos dice, oye, inicia sesión con Netlify. Y como lo dejamos abierto, fíjense que me da la opción de registrarme. Como yo añadí Google, puedo comenzar con Google. O puedo registrarme aquí con algún correo. Vamos a continuar con Google. Vamos a escoger esta de aquí. Y listo. Ya tengo acceso aquí al panel. Y vean que aquí tengo mis colecciones. Si quiero publicar algún blog o si quiero publicar algún tutorial, tal como lo hago ahora mismo en mi sitio web, blog tutoriales. Y cada uno tiene su propio template, su propia plantilla, de modo que cada colección tiene una manera personalizada de ser mostrada al público. Vamos a crear un pequeño blog aquí, nuevo blog. Aquí nos da la vista previa, esto no le hagan caso, es una burrada. Vamos a llamarlo post en vivo. Hola mundo. Qué nombrecito, Aquí escogemos la imagen destacada. Aquí podemos tener una librería misma que no tenemos ahora mismo. Vamos a cargar una nueva. Vamos a cargar esta de aquí. ¿Por qué no? La escogemos. Y aquí tienen acceso a un editor enriquecido. Vean, aquí podemos poner esto en negritas. Podemos insertar algún encabezado. Y algo muy genial es la parte de código. Vamos a instalar un bloque de código, el cual va a ser de JavaScript. Aquí vamos a, por ejemplo, poner un let publicación igual a hola. Y aquí vamos a poner publicación. Y este es código que no va a correr, pero es para que la gente lo pueda ver. Tal como yo lo hago aquí, por ejemplo, en este tutorial. Esto de acá es gracias a este widget o a este campo de código. Muy bien, ya me gusta, perfecto. Vamos a guardarlo. Esperamos a que se guarde. Y ahora sí, nos dice que está en modo borrador. Podemos cambiarlo en revisión para que ustedes hagan la gestión si tienen un equipo grande. Yo así que ya está listo. Y voy a darle publícalo. A ver, déjame que se quite esta cosa. Publícalo ahora mismo. Sí, claro. Publícalo, por favor. Y lo que va a suceder es lo que les había comentado. Yo como usuario autenticado tengo acceso a que esto que esté publicando se envíe al repositorio. Fíjense, el último commit fue el primer commit. Si yo lo actualizo, verán que el último commit fue este de acá, en el cual yo mandé esta información. Post en vivo, hola mundo, con tal thumbnail, con tal contenido, con el as. Y entonces Netlify se entera de que hubo un nuevo commit en el repositorio. Y lo que va a hacer es que me va a generar
una nueva versión del sitio web que ya incluya esta publicación. Aquí lo está construyendo, como pueden ver. Entonces vamos a darle unos minutos a que construya esta entrada. Vamos a visitar el sitio web en línea y verán que lo que yo publiqué desde aquí se está mostrando al mundo en tiempo real. Vamos a darle unos segunditos. En lo que está listo, lo que pueden también hacer es hacer clic aquí en el build y pueden ver los pasos en los cuales van. Aquí podemos ver cómo se fue construyendo y de hecho ya terminó. justo entré cuando ya terminó. Aquí está publicada. Veamos si es cierto. Visitamos el sitio web y aquí está post en vivo. Hola mundo, y esto es sitio web en línea. Entonces es así como funciona, vean. Aquí está, post en vivo, hola mundo, la fecha, que no sé qué. Esta es la parte de código que ocupé con el widget. Esto lo pueden personalizar. Pero de mientras, escrito por las Fito Matthews, de mientras ya tienen un sitio web en el cual pueden crear páginas, llamémoslas páginas pilares, como el acerca que yo creé. Aquí está, hola, me llamo Luis. Obviamente no le metí mucho estilo, pero aquí pueden tener su acerca, sus servicios, su fag, qué sé yo, y adicionalmente pueden tener su sistema de publicaciones, de blog. Entonces con ello estamos terminando. ¿Qué les recomiendo? Muy importante, personalicen obviamente la plantilla del blog, número 1. Lo segundo, adéntrense en el mundo de GraphQL. Si van a estar trabajando con Gatsby, les recomiendo que conozcan un poco de cómo funciona GraphQL. Es muy sencillo de utilizar, es muy útil. Y por lo que veo es algo que llegó para quedarse, que podría volverse algo estándar próximamente. De hecho ya hay muchos empleos que dan preferencia a GraphQL por encima del tradicional API REST. Entonces eso es lo segundo, adéntrense en el mundo de GraphQL. Y lo tercero obviamente que conozcan un poquito más de Netlify CMS desde la documentación. Vean todos los tipos de widgets que tienen, los campos y demás. Pero mientras lo que importa es que ya tienen un sitio web, no tienen que pagar hospedaje, fue relativamente sencillo, les da acceso a un flujo de trabajo seguro y lo mejor es que ustedes son dueños del contenido a través de GitHub, desde su repositorio. El día que yo quiera cambiar, por ejemplo, me vengo aquí a repositorios. Aquí lo tenemos. Yo soy dueño de todo. Si ya no quiero estar con Netlify, me cambio con otro, como no lo sé, Vercel, por ejemplo, Hugo, qué sé yo, y sigo siendo dueño del contenido. Y no hay tanto lío, no hay tanto problema, es cuestión de clics y ya estamos cambiando. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse y activen la campana para recibir más notificaciones de este tipo de videos. Hasta la próxima.